Bienvenidos a Sin Filtro. Cerramos la semana ya este viernes con la revisión de la campaña electoral. ¿Cómo ha transcurrido esta ya cuarta semana de la época electoral? Sabemos que la siguiente semana, aunque es Semana Santa, también está dentro de este periodo de la campaña. ¿Cómo ha transcurrido estos días? ¿Cómo han evolucionado las inscripciones y las candidaturas? ¿Y qué escenarios hay para los siguientes días? De eso hablaremos con la etiqueta ASF Campaña para conversar sobre esta cuarta semana de campaña electoral finalizada. Tenemos con nosotros al analista, así es, José Carlos Sanabria. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Ben, muy buenas noches y buenas noches también a todos los televidentes que nos acompañan en este Viernes de Dolores. Viernes de Dolores, ya antesala a la Semana Mayor. Esta semana se caracterizó por muchas inquietudes de los fiscales, de los partidos políticos. Veíamos en el Pleno de Magistrados cómo cuestionaban la lentitud en la que el Registro de Ciudadanos ha dado el sí o no a ciertas candidaturas, pero ya no en el área de las candidaturas presidenciales, sino las candidaturas a diputados y alcaldías, que también han generado controversia y bastantes discusiones entre los representantes de los partidos políticos. Sí, desde luego, Ben, y creo que en este sentido la discusión debería estar orientada principalmente a analizar cuáles son los criterios que está tomando el Registro de Ciudadanos para rechazar algunas inscripciones y para darle luz verde a otras. Hay discusiones, por ejemplo, las del candidato a diputado Alfonso Portillo. Que acaparó las noticias y las portadas durante esta semana. Sí, por supuesto. Ya en el 2015 él ya había solicitado su inscripción, también se lo habían rechazado, pero siempre surge la duda porque aparentemente el registro está dando el sí a otras inscripciones de otros candidatos que reunirían de alguna manera las mismas condiciones que tiene en este caso Portillo. Entonces la discusión está en dónde están de manera clara los criterios que se están tomando, por qué a unos sí y por qué a otros no. Entonces esto sí afecta, principalmente afecta en términos del territorio, de las elecciones a nivel de los departamentos y principalmente de los municipios. Figuras, por ejemplo, como Alfonso Portillo, que tienen un alto reconocimiento, tienen también liderazgo, tienen todavía mucho caudal y apoyo electoral en muchas zonas del país, incluidas incluso varias zonas urbanas cercanas incluso a la ciudad capital, donde la gente lo recibe, lo aprecia, lo recuerda. Entonces, en este caso, habrá que ver si esto, así como sucedió en el 2015, tendrá un efecto, llamémosle, por la dinámica, la inercia, si él ya no logra su inscripción, porque indudablemente va a apelar las instancias que tiene, pero si no logra la inscripción, la duda va a ser un poco como lo que sucedió con todos, si esa inercia, ese empuje, ese capital político va en este caso también a evidenciarse un apoyo electoral que va a tener las otras candidaturas de bien que están participando. Como lo decíamos al inicio, hay mucho interés en conocer cómo está la etapa de las inscripciones de las candidaturas en el tema de alcaldías y de diputaciones. Hemos visto ya cómo en algún momento el Tribunal Supremo Electoral rechaza algunas, o mejor dicho, el Registro Ciudadano rechaza algunas inscripciones, pero luego el Pleno de Magistrados las acepta. ¿Se está contradiciendo el tribunal cuando sucede esto, José Carlos? Porque todo el mundo está apelando a la decisión del Registro de Ciudadanos cuando no le es favorable, pero cuando vemos que se aceptan nuevamente las candidaturas, ¿cómo queda finalmente el TSE? Bueno, creo que al final el TSE queda mal. Lo que se esperaría de alguna manera, siendo, aunque hay dos instancias en la misma institución, pero por un lado está la instancia de registro y la instancia del Pleno de Magistrados, y recordemos que si los candidatos quieren seguir el camino de la judicialización, todavía tienen la instancia de la Corte Suprema de Justicia y la última instancia, que es la Corte de Constitucionalidad. Pero en términos concretos, el hecho de que en el tribunal existan estas dos instancias y que no haya coordinación entre ellas, que los criterios sean distintos y que se tomen decisiones diferentes, sí creo que tiene un impacto en el desempeño, en la imagen y en la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, acá
hay que tal vez hacer un esfuerzo por pedir que el Tribunal Supremo articule, tenga criterios más o menos homogéneos entre las dos instancias. Eso sí, cada una de las instancias hay que tener claro que tienen su autonomía y tienen, una no puede incidir en la otra, y esto creo que es importante, ¿no? Respetar el espacio de acción institucional que tiene el registro y que el Pleno de Magistrados y los magistrados no pueden incidir en esto. Sin embargo, considero que más allá de verlo como una influencia o una incidencia, hay que verlo desde una perspectiva de la coordinación y de la coherencia de los criterios que de primar, principalmente para la inscripción de candidaturas. Otro de los temas que han estado conversando, bueno, yo digo conversando, pero más que todo discutiendo, sí, los representantes de los partidos políticos, los llamados fiscales, con el Pleno de Magistrados, es el tema de la pauta en la publicidad. Hay quejas por la forma como se está distribuyendo esta pauta, las vallas, las famosas vallas, porque tenemos que reconocer, es un sistema nuevo, es un sistema en donde los partidos políticos no están acostumbrados a que les digan dónde van a estar, cuántas van a utilizar, porque antes, si usted recuerda, 2015 había una libertad para que la agrupación política, si tenía el dinero, pusiera la propaganda donde ellos quisieran. Y ese es un tema que está generando roces entre los partidos y el Pleno de Magistrados. Este es otro de los aspectos. Si de antemano ya se había anticipado que este proceso electoral, dado que era el primer proceso en donde se iba a implementar este nuevo régimen de medios, estas nuevas reglas, pues evidentemente los actores, las reglas, las instituciones están como en un momento en donde pasamos prácticamente de un modelo completamente opuesto a uno en donde los actores están de alguna manera como ajustándose, conociendo las nuevas reglas. De hecho, desde mi perspectiva, los partidos políticos están desaprovechando muchísimas de las oportunidades que el nuevo régimen está brindándoles, un poco como en resistencia o no acostumbrados, pero no ven cosas que pueden aprovechar. Entonces, sí creo que en este caso habrá que ver de qué manera, y esto lo digo porque, a ver, este no va a ser el último proceso electoral, vamos a tener muchísimos procesos electorales más en nuestra historia política. Entonces, lo importante de este caso es que tenemos que identificar en dónde están ese tipo de cosas, en materia principalmente de implementación, que están haciendo difícil la implementación de este nuevo régimen. ¿Para qué? Para que una vez terminado el proceso electoral, se establezca la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y en esa comisión, en donde estarán partidos, representantes de organizaciones, el mismo tribunal, se pongan sobre la mesa a discutir las lecciones aprendidas, una evaluación del proceso electoral, y se definan pues reformas para perfeccionar, porque ese es otro de los principios. A veces nosotros los guatemaltecos, pues yo entiendo la desesperación que tenemos y que todo sea perfecto, pero también tenemos que tener una visión incremental y gradual desde la política y principalmente de la implementación de políticas públicas. Tanto las instituciones como los actores no cambian de la noche a la mañana, sino los cambios son graduales, progresivos, incrementales. Entonces, en ese sentido, habrá que ver qué cosas funcionaron bien de este régimen, qué cosas no están funcionando bien, y corregir las que no están funcionando bien. Y ojalá que también, porque esto es la otra parte interesante, que este ejercicio o esta elección sea un aprendizaje, o que los actores políticos lo tomen como un aprendizaje para poder incorporar dentro de sus estrategias electorales las nuevas oportunidades que les brindan este tipo de regímenes, y no quedarse un poco como lo están haciendo, con la fácil de quedarse resistiendo el cambio y criticando cuando deberían de ver, evidentemente hay algunas cosas que se pueden criticar, no estoy diciendo que no, pero deberían de ver las múltiples oportunidades que el nuevo régimen les está. Porque pareciera que los agarraron con el paso cambiado. Porque no están acostumbrados. No están acostumbrados, entonces... así es. Se integra a esta conversación Philip Chicola. Philip Chicola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablábamos de este tema de la cuarta semana de campaña electoral, donde muchos de los, digamos, problemas, llamémosle así, de la implementación de las reformas a la ley electoral de partidos políticos se está dando ya en el campo. El primer tema que los fiscales han sacado a luz es que no se han agilizado los procesos de inscripción a nivel alcaldía
y diputaciones. Los criterios también para aceptar quién va a ser candidato cuando vemos que casos similares a uno le dicen que sí, a otro le dicen que no. Y el último de los puntos que abordábamos con José Carlos, la pauta, que como es un modelo nuevo, ha generado resistencias y críticas de uno y de otro lado. Es que, bueno, empecemos con el tema de las inscripciones, porque aquí creo que sí será un tema a revisar en la eventual reforma electoral posterior. ¿Por qué? Porque una de las razones por las cuales se estableció el nuevo calendario electoral es porque se tenía como objetivo que los primeros 2 meses, pensemos desde el 18 de enero al 17 de marzo, la primera etapa sirvieran como una fase administrativa del proceso electoral, que ahí se dieran todos los procesos de trámite de inscripción de candidatos, de integración de las juntas electorales, etcétera, etcétera. Y que ya con los candidatos inscritos el 17 de marzo, el 18 ya arrancaba formalmente la campaña. Esa era la lógica. En la práctica, ¿con qué nos topamos? Primero, que la mayoría de partidos políticos espera a los últimos 15, 21 días para presentar sus solicitudes de inscripción. Y pensemos no solo en candidatos presidenciales, pensemos en corporaciones municipales, en diputaciones. De diputados. Entonces, ¿qué pasa? El registro de ciudadanos se vio desbordado en cuanto a capacidad efectiva de darle trámites a las inscripciones. Y lo que pasa es que ya casi un mes después, resulta que no ha terminado de darle trámite a todas esas inscripciones de candidatos a diputados, alcaldes, concejales y demás. Entonces, en términos prácticos, se genera un limbo legal, porque todos esos potenciales candidatos no pueden hacer campaña. Están en la sombra. Están en la sombra. Esperando. Por ejemplo, recordemos el caso de Tel Maldana, porque nos sirve como de comparación. Tel Maldana presenta su inscripción de candidatura, si no estoy mal, el 15 de marzo, y el registro de ciudadanos, que es la primera autoridad que originalmente le dice que sí, le responde 10, 12 días después. Entonces, ¿qué pasa? En esos 10, 12 días el candidato no puede hacer campaña. Obviamente el caso de Tel Maldana es el que ha traído toda la atención mediática, toda la discusión de los escenarios legales y demás. Pero abajo del caso de ella hay decenas, cientos, miles de casos de candidatos que están en ese limbo, que no pueden hacer campaña hasta que la inscripción no esté firme. Luego ahí es donde entran, por ejemplo, es a nivel de diputaciones y de alcaldías, en donde se activan, por ejemplo, los conflictos relacionados a la prohibición o no del transfugismo. Que ya vimos que el registro de ciudadanos básicamente es del criterio. Si a ti te eligió un partido en 2015 y venís con otro partido en el 2019, yo te digo no. Es el Tribunal Supremo Electoral el que mediante, digamos, el proceso, el recurso de nulidad, ya entra a hacer esas salvedades y decir, no, pero es que tú te cambiaste bancada antes de que entrara en vigencia la ley. El que examina, digamos, ya el caso o tú, particular. fíjate que tú no te cambiaste de partido por motivación propia, sino tu partido lo cancelaron. Entonces te voy a hacer la excepción. En fin, es el tribunal el que en el recurso de nulidad entra ya en ese juego de decir, bueno, entro al caso concreto, a esto les digo que sí, a esto les mantengo el no. Pero el registro, en términos prácticos, está diciendo, ¿te inscribió en 2015? Y yo te digo no. Vamos a la pausa, regresamos, la etiqueta SF Campaña. Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de esta cuarta semana de campaña electoral. ¿Qué cosas han caminado y cuáles han sido aquellos momentos o procesos que han generado algún tipo de problema entre representantes de partidos políticos, inscripciones de candidatos, pauta publicitaria? Y hablábamos con Philip, nos decías, esta revisión que se debe hacer para agilizar más para el próximo evento electoral, el tema de las inscripciones, pero también los criterios, Philip, para admitir quién va a ser candidato y quién no, y pareciera que ahí el desgaste se lo está llevando el Tribunal Supremo Electoral al hacer ese análisis posterior del registro de ciudadanos y dando una decisión diferente a la que daba en su primer momento el registro. Lo que pasa, recordemos también la siguiente consideración, esta es la primera vez que se está aplicando esa normativa que buscaba desincentivar el transfugismo. Entonces, como es la primera vez, hay una
enorme cantidad de casos grises, porque como ya les dije, esto no es tan sencillo como si te inscribió el partido A en 2015 y ahora venís con el partido B en el 2019, te digo que no. Hay muchos grises. Por ejemplo, ¿qué pasa si me cambié de partido antes de la fecha de que entró en vigencia la ley? ¿Qué pasa si mi partido lo cancelaron? O por ejemplo, hay otros en los que, ¿qué pasa si al día de hoy yo sigo siendo diputado del partido que me postuló y que me eligió en 2015? Simplemente estoy corriendo con otro partido en 2019. Si sigue afiliado, si no se afilió. Entonces, hay, digamos, una serie de escenarios grises, o sea, no es tan blanco y negro, que se tiene que ir sentando criterio jurisprudencial respecto de cuál es la línea de interpretación de esa norma para todos esos casos. ¿Quién es la máxima autoridad de interpretación de la norma electoral? El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, son todas las resoluciones, las del Tribunal Supremo Electoral, las que van a definir, digamos, los límites de la cancha. El registro de ciudadanos, como es la autoridad administrativa que en primera instancia conoce la solicitud de inscripción, está tomando la postura, digámosle, más estricta. Nadie pasa. Nadie pasa. A todos les digo que no. Y entonces es el tribunal el que en los recursos de nulidad ya entra a hacer, digamos, todas esas salvedades de tu sí, tu caso pues es distinto, entonces tú no, este sí. Entonces es el tribunal el que me está definiendo los límites de cómo se va a interpretar este artículo. Que tal vez para generar una comparación, para que miren que esto no es blanco y negro. Y en donde al final del día alguien tiene que definir el criterio jurisprudencial. El caso de Suri Ríos. El caso de Suri Ríos, ¿por qué es que el Tribunal Supremo Electoral ha apelado ante la Corte de Constitucionalidad el amparo que dio la Corte Suprema de Justicia de inscribirlo? En definitiva. Ajá. Porque el tribunal está diciendo, al día de hoy, el máximo órgano de justicia constitucional no ha emitido un fallo de fondo que diga si el artículo 186C le aplica a ella en lo particular. O sea, el tribunal está diciendo, yo, como esta es una norma constitucional, yo quiero tener la interpretación del órgano constitucional, o sea, la CC. Esa misma analogía la podemos trasladar a todo este debate de criterios de inscripción. Básicamente, el registro de ciudadanos está esperando a que el Tribunal Supremo Electoral termine de definir el criterio de cómo atender, por ejemplo, todos esos casos grises de tránsfugas, el tema de si tienen proceso penal abierto, la idoneidad o no, el tema del finiquito, porque todas esas son normas que se incorporaron a la ley electoral en la reforma 2016. Pero eso entonces nos está dando como producto una carrera electoral en donde unos están saliendo antes que otros, porque todo depende en qué etapa se encuentra mi expediente, ya sea en registros ciudadanos o en el pleno de magistrados. Vamos a elegir entonces conforme se vayan integrando los candidatos a la carrera presidencial en la semana que se vayan integrando, si es que son aceptados como candidatos. Sí, por supuesto, y de hecho esa incertidumbre no solo está en la elección presidencial. La elección presidencial es la que más atención mediática se le ha dado y más discusión por la naturaleza del sistema presidencial que tenemos. Pero a nivel de diputados y de alcaldes hay un montón de casos. Y ahí la discusión, como decía Felipe, está principalmente en cómo se están interpretando los verbos rectores del artículo, tanto incorporar o recibir. Hay, por ejemplo, al inicio, cuando en el registro se empezaron a aceptar muchas inscripciones y fueron fuertemente criticadas, y se percibía de que, porque incluso hay diputados o candidatos que no se inscriben ni siquiera al partido, porque nuestro sistema es tan desinstitucionalizado que yo puedo ser, o usted puede ser, cualquiera puede ser candidato a diputado y ni siquiera estar inscrito oficialmente en el partido, ni siquiera ser afiliado. Claro. Entonces, habían algunos que interpretaban estos dos verbos, los de incorporar y recibir, al decir, bueno, miren, es que la verdad es que yo nunca he estado inscrito en el partido. Yo fui electo en el 2015 bajo esas condiciones. Mire, yo no aparezco en ningún registro oficial del partido, entonces yo nunca estuve en ese partido. Entonces, como yo nunca estuve en ese partido, tampoco me puede bloquear la participación en esto. Entonces, acá, más allá de la norma, también creo que hay factores, por un lado, del contexto de la coyuntura que estamos viviendo, pero otros factores también
llamémoslos como de las debilidades estructurales del sistema de partidos políticos, que no tenemos un sistema de partidos institucionalizado, es completamente algo bastante amorfo, desinstitucionalizado, que hace todavía más compleja la ecuación para poder aplicar de por sí un artículo que tenía muchísimas dificultades de aplicación. Muchos grises está Sí, muchísimos grises. O sea, no solo era la primera vez o el primer evento electoral en donde se iba a implementar, sino además implementar un artículo que era difícil. Y también hay que poner sobre la mesa que no soluciona realmente el problema de la debilidad del sistema de partidos políticos. Es decir, no hay que poner toda la carne o toda la esperanza en que ese artículo va a mejorar la calidad de la representación política en el Congreso, porque hay muchos que ponen esa expectativa. Entonces, hay expectativas que no se van a cumplir porque el objetivo de la norma no es cumplir esa expectativa. Hay elementos del contexto y hay elementos del sistema de partidos políticos completamente desinstitucionalizado que hacen muchísimo más compleja la implementación de ese artículo. Hablemos de la elección presidencial también en estos procesos de inscripciones que no se terminan de aclarar. Esta semana la Corte Suprema de Justicia le dice no a la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana. Se da un incidente allí en Honduras en donde baja de la avioneta y mejor se regresa a El Salvador. Tal vez ella dice con algún temor de que fuera retornada a Guatemala por el gobierno del presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Sin duda sigue siendo protagonista de varias notas periodísticas, pero no de la campaña formal, o sea, ella no sigue en la campaña formal. Este no que recibe de la Corte Suprema de Justicia, que envía entonces al siguiente nivel la discusión de la candidatura de Aldana, ¿alarga este proceso de este impasse en el que está o veremos luz verde pronto? No, o bueno, luz roja. Sí, luz roja. Ahí realmente la luz roja, el semáforo va a ser la CC. La CC es la última instancia que puede decir sí o no. Y en este caso es simplemente un capítulo más de la serie de la inscripción de Thelma Aldana. E incluso era un capítulo que se preveía. Cantado, decían muchos, ¿no? Incluso uno lo identificaba en el discurso cuando se rechazó la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. Fue para mí bastante llamativo que tenían la instancia de la Corte Suprema de Justicia y los actores políticos de Semilla, incluso la misma Thelma Aldana, ya estaba anunciando que iba a llevar a la Corte de Constitucionalidad. Entonces eso lo que evidenciaba era que de alguna manera esa instancia ya no la miraban como una instancia probable o una instancia la daban por perdida. Acá habrá que ver si los tiempos, porque incluso muchos argumentaban que si la Corte Suprema de Justicia se tardaba, esto dificultaba la inscripción, o si se apresuraba, eso facilitaba. Esto de alguna manera son los tiempos legales principalmente los que se cambian, y la CC es la que desde mi perspectiva tiene en este momento no solo la inscripción de... La de Suri también, sino también que está esperando allí. Que está esperando ahí. Entonces la Corte de Constitucionalidad en este momento tiene una enorme responsabilidad, y la responsabilidad que tiene es darle certeza al proceso electoral. Fallar y fallar pronto, es decir, por el bien de la certeza del proceso electoral, por el buen desarrollo de la campaña y del evento electoral, desde mi perspectiva, la Corte de Constitucionalidad tiene que fallar, y tiene que fallar lo más pronto posible. Conocer la decisión de la Corte. Pareciera que antes los candidatos tenían que recorrer municipios, plazas, ahora tienen que recorrer cortes. Esa es la nueva forma de hacer campaña. Los incidentes de esta semana, Philip, el no de la Corte Suprema de Justicia, que incluso, como mencionaba José Carlos, algunos los sorprendió que fuera tan rápido, algunos esperaban que se iba a tardar el último día, y el incidente que vivió ahí en Honduras.
que la vuelve protagonista de noticias ayer. Incluso se habló de posibles capturas, lo desmintió luego las autoridades hondureñas, pero devuelven la pelota al tema de Tel Maldana y pareciera que es la CC, entonces la que en estos días va a estar tal vez descansando en Semana Santa, pero quienes van a decidir el futuro de esas dos candidaturas, la de Suri y la de la exfiscal. Así es. Vean, yo sí concuerdo con lo que decía José Carlos. Yo creo que era strike cantado que la Corte Suprema de Justicia iba no iba a otorgar el amparo provisional y básicamente iba a dejar que siguiera su trámite el proceso, porque hemos visto cómo ha venido resolviendo la Corte Suprema de Justicia en los últimos 6, 8 meses. O sea, era casi que las fichas estaban echadas. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué pasa con la CC? Y aquí, digamos, entran varios elementos. Entiendo que al día de hoy, la Corte Suprema de Justicia no había notificado la denegatoria del amparo provisional. Porque entonces, hasta que las partes sean notificadas, Aldana y el partido Semilla van a poder presentar la apelación de esa denegatoria ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte cambia de presidencia el lunes. También anotamos el lunes entrega la presidencia a Dina Ochoa y la asume Bonner G. Mejía. Supongamos, lo que pasa es que digamos aquí hasta no tener la fecha exacta, pero supongamos que entre hoy y el lunes, porque acuérdense que eso se puede notificar fin de semana, le notifican al partido Semilla la denegatoria del amparo provisional. Y entonces Semilla se tardará 1 o 2 días para presentar la apelación del provisional, pero para entonces ya llegamos a Miércoles Santo. Miércoles Santo todos nos vamos de vacaciones. O a cargar las procesiones. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, yo no veo que esa apelación entre antes del miércoles. Entonces, probablemente va a ser la semana después de Semana Santa, en la cual la Corte de Constitucionalidad va a resolver el amparo provisional. Ojo, el amparo provisional, creería yo, es la batalla de Tel Maldana. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con la batalla de Tel Maldana luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Estamos analizando esta cuarta semana de campaña electoral, la etiqueta SF campaña. Philip nos decía antes del corte, la batalla de Tel Maldana será el amparo provisional. Esa es la batalla de Tel Maldana. ¿Por qué? Ahí se define todo. Porque si le otorgan el amparo provisional, ella queda inscrita. Que el amparo provisional es básicamente una protección ante una posible violación de derecho. Entonces, en este caso, digamos, el argumento es el Tribunal Supremo Electoral dio con lugar el recurso de nulidad, con lo cual rechaza su inscripción. Entonces ella dice, me están violando mi derecho y ahí viene el montón de razones. Entonces, la Corte, el amparo provisional, básicamente lo que implica es una protección que da en este caso el Tribunal de Amparo en segunda instancia, que sería la Corte de Constitucionalidad, diciendo, miren, yo creo que aquí puede haber una violación de derecho. Entonces, en lo que entro a conocer el fondo del caso, yo voy a reconocer la primacía del derecho y ordeno que se le inscriba en lo que sigue su trámite y se discute que si el finiquito, que si la orden de captura, etcétera, etcétera. Eso? Es que por eso te digo, es que en el amparo provisional la CC no entra a ser una consideración de fondo. La consideración es si hay un riesgo potencial de una transgresión al derecho. Entonces, si la CC considera que hay un riesgo potencial de transgresión de derecho, sin entrar a conocer el fondo, puede entonces otorgar el provisional, con lo cual ordena que sea inscrita. Entonces, ordenando que sea inscrita, al tribunal no le queda de otra más que darle sus credenciales. Entonces, teniendo las credenciales, ella ya goza de inmunidad, puede poner un pie en Guatemala y ya no la pueden detener. Por eso les digo, ese es el provisional. Ese es en el caso hipotético que le otorguen el provisional. ¿Qué pasa si no le otorgan el provisional? Puede venir la Corte de Constitucionalidad y decir, mire, la Suprema tenía razón. Yo considero que aquí no hay una violación inminente de derecho. Entonces, vamos, que siga el trámite, que se entre a discutir el fondo del tema. Pero no le damos la protección. No le damos la protección y hasta que se dicte sentencia del amparo definitiva, que se decida si le inscriben o no le inscriben. Entonces, no le doy el amparo provisional. Entonces, ¿qué pasa con eso? El expediente entonces regresa a la Corte Suprema de Justicia
Y entonces ya la Corte Suprema de Justicia ya abre vista pública, cita a las partes, le pide al tribunal que se pronuncie, le pide a la defensa de Aldana que se pronuncie, le pide, por ejemplo, a terceros interesados si alguien se quiere pronunciar, y ahí se entra a analizar el fondo, que no sé qué, y cuando termina el análisis de fondo se dicta la sentencia en definitiva. ¿Cuánto tiempo creen que va a tardar eso? Y eso es septiembre, por ahí. Ajá, entonces por eso les digo, el meollo del asunto es el provisional. No, si le otorgan el provisional, la inscriben. Si le deniegan el provisional, la Corte de Constitucionalidad, en lo que se entra a conocer todo el definitivo, nos da septiembre. Hay otro, digamos, mini escenario ahí. Un pequeño escenario. A ver. Que venga, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad y le otorgue el provisional. Ajá. Entonces, el proceso sigue. O sea, igual se tiene que entrar a conocer el fondo, la Corte Suprema tiene que citar a las partes, pero ¿qué puede pasar? Que venga la Corte Suprema y acelere la decisión de decirle que no. Pero como ella tiene un amparo provisional, y aunque venga la Suprema en el definitivo y le diga que no, la defensa de Aldana seguramente apelaría a ese definitivo. ¿Se mantiene esa protección? Se mantiene la protección del provisional. O sea, el provisional... hagan la analogía, esto es como la gente que escala. Ese es el seguro. O sea, yo en lo que termino de que avance el proceso, de que la Suprema resuelva en primera instancia y que la de constitucionalidad resuelva en apelación, si le otorgaron un provisional, ese provisional tiene vigencia. Por eso les digo, la batalla de Telma Aldana es ese provisional que se va a estar conociendo la semana después de Semana Santa. Ahora, los efectos de esta decisión que tome la Corte de Constitucionalidad en su momento, ya sea le otorgue esta protección con el amparo provisional o le diga que no y se regrese el proceso a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo puede afectar una campaña presidencial que lo que hemos visto hasta este momento son publicaciones en redes sociales, mensajes de la candidata y notas periodísticas por lo que sucede alrededor de la candidatura, pero nada en concreto de lo que esa candidatura esté dando a conocer? Bueno, esa decisión, Ben, es fundamental porque va a determinar qué va a suceder y cómo los actores van a participar. Y cuando yo hablo de actores me estoy refiriendo principalmente a los competidores que están esperando a ver qué va a suceder, si ella va a estar o no en la papeleta, porque en alguna medida llamémosle los partidos o los candidatos que en este momento se podrían perfilar como los beneficiados frente a una eventual, por ejemplo, frente a una eventual no inscripción de Sur y de ¿cómo se llama? Y de Telma Aldana, están básicamente esperando a que eso se aclare para terminar de definir cuál va a ser su estrategia, porque ahí vamos a ver una pelea descarnada entre varios candidatos por tratar de colarse a la segunda vuelta con, pues, como se perfila por encuestas y por diferentes escenarios, por una Sandra Torres que ya al parecer está bastante segura en llegar a una segunda vuelta. Entonces, sí, indudablemente, visto desde los actores políticos, la decisión de la CC es fundamental. Y visto desde los electores también es fundamental, es decir, todos los ciudadanos lo que en este momento queremos es tener claridad en quiénes van a competir y cuáles van a ser y tenerlo de manera más cercana o de manera rápida. Lo que también va a habilitar es el espacio para que las campañas se empiecen a discutir sobre los programas de gobierno, sobre las propuestas que tienen los candidatos y que no estemos entretenidos o concentrados en que si la Corte Suprema de Justicia dijo, que si apelará a la Corte de Constitucionalidad, en si ya fueron notificadas las partes, en que si va a suceder esto, en que si va a suceder lo otro. Esto está consumiendo gran parte de la campaña y del espacio que en este momento tendríamos que estar discutiendo para ver el qué, el cómo, el con cuánto, el con quién y en dónde van a concretar las propuestas los diferentes candidatos. Entonces, sí, desde mi perspectiva es importante. Y viéndolo como sistema o como proceso electoral, hay otro elemento también a resaltar, y es el hecho de que eso le va a terminar de dar certeza y legitimidad al proceso electoral. Entonces, todas las decisiones, la decisión que tiene en este momento la Corte de Constitucionalidad y las Cortes en general,
son fundamentales para el proceso electoral en su conjunto, visto desde muchísimas perspectivas. Hagamos esta aclaración, porque esta judicialización que estamos viendo de las diferentes candidaturas a nivel presidencial, alcaldías, diputaciones, muchas veces vemos a representantes de partidos políticos que están responsabilizando de ello a la última reforma de la ley electoral, y pareciera que ese no es en esencia el problema. Pareciera que hemos escuchado aquel mensaje de era mejor cuando no se había hecho la reforma porque se ha entorpecido el proceso, no se ha dado a conocer el mensaje de los partidos políticos. Fulanito o X candidato no está aún corriendo porque tiene problemas en el tema de la inscripción. Pareciera que la judicialización sí tiene otras raíces, sí tiene otras razones y no es la reforma la principal, que como lo hemos anotado, creo que la reforma sí tiene puntos a perfeccionar, puntos a modificar luego de ver esta elección. Hablemos de otro tema antes de ir al corte, y lo vamos a desarrollar también en el siguiente bloque. Este día en Torre de Tribunales, la jueza Claudette pues liga a proceso a los involucrados en el caso del financiamiento electoral del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, entre ellos al señor Gustavo Alejos. Llama la atención esta decisión porque, recordemos, allí no se pudo incluir a diputados y a una candidata por gozar de inmunidades. José Carlos. Bueno, creo que en este caso lo que viene es un poco como mover el tablero de elementos y el tablero de actores que teníamos sobre la mesa. En principio porque de alguna manera la Corte Suprema de Justicia termina en medio de todo esto un poco como débil, incluso desde la perspectiva de, bueno, mire cómo solo una parte de los acusados en el proceso sí están ligados y los otros no. Es decir, el sistema de justicia en su conjunto entra en una parte de incongruencias o inconsistencias que pueden ser criticadas, y también desde la otra perspectiva, porque recordemos que ese proceso tampoco ha terminado, sino el Ministerio Público ya presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo no sé si también estos sucesos, estos acontecimientos vayan a ser elementos que va a considerar la Corte de Constitucionalidad para fallar. Y el resultado, una vez más, de este proceso judicial va a tener un impacto, desde mi perspectiva, en el desarrollo del proceso electoral. Yo no veo escenarios en donde, por ejemplo, Sandra Torres ya no logre competir. Al contrario, diferentes análisis sobre la evolución porque recordemos, le retiran el antejuicio, se nombra, imaginémonos el caso de que eso suceda, se nombra un juez pesquisidor. Sí, no da tiempo para esos. Ella participa. Ella participa, ¿no? Entonces, creo que ese escenario es realmente descartado desde esta perspectiva, pero recordemos también que hay otros factores más allá de la participación de ella que pueden estar asociados, por ejemplo, a cuánto impacto va a tener en términos del apoyo político electoral que pueda tener la UNE o su candidata en este caso, si esta historia evoluciona de la manera en que puede evolucionar, afectando pues la credibilidad, la imagen, porque recordemos que este es un caso de financiamiento electoral ilícito, es decir, estamos hablando de una acusación que le hace el Ministerio Público y la CICIG de financiamiento que no fue reportado. Estamos diciendo que un partido político incumplió la normativa electoral de financiamiento. Entonces, eso altera, por supuesto, la percepción que se tiene sobre el partido y sobre la candidata. Y sumado, pues recordemos, tampoco hay que olvidarnos de esto, del impacto que ha tenido todas estas prácticas completamente nefastas de financiamiento electoral, en la cual casi yo me atrevería a decir que casi todos los partidos políticos han caído. Y entonces ahí vemos después los efectos que estos tienen en materia de cooptación de las instituciones, de corrupción, de tráfico de influencias y de todos los males institucionales que tiene el sistema. Entonces, más allá de los efectos jurídicos, los escenarios están pintados y no veo que, por ejemplo, no participe una Sandra Torres,
sí veo más desde la dinámica política electoral como toda la resolución de esa novela o el desenlace y cada uno de los capítulos de esta serie, podemos llamarla de esa manera, vaya a afectar pues la capacidad o el capital político electoral que pueda tener la UNE y Sandra Torres para ya tener votos o perder votos en la elección. Vamos a la pausa y seguimos hablando de este tema luego del corte. Seguimos en Sin Filtro, la etiqueta SF Campaña. Analizamos esta cuarta semana de campaña electoral, qué ha sucedido y cuáles son los escenarios de aquí adelante. Hablábamos del caso de financiamiento electoral de la Unidad Nacional de la Esperanza. Este día la juez ligó ya a algunos involucrados, entre ellos a Gustavo Alejos, pero abre la interrogante sobre el resto de, entre ellos diputados y la candidata que no están incluidos en ese combo porque, bueno, no se puede por la inmunidad. ¿Qué pasa con eso? Este capítulo ahora de Sandra Torres. Es que, miren, para mí, a ver, que el juzgado A de mayor riesgo haya tomado la decisión de dictar auto de procesamiento en contra de los indicados, se vuelve un foco de presión hacia la Corte de Constitucionalidad. Y aquí... A ver, ¿por qué? Porque entonces le está dando materia porque el orden de los factores altera el producto. A ver. Que vean. Ese caso, recuerden, se judicializó, si no me acuerdo si fue el 6 u 8 de febrero, pero fueron los primeros 8 días de febrero. Estamos viendo que la audiencia de primera declaración se tardó 2 meses. O sea, hoy, 12 de abril, se dicta, digamos, la resolución de abrir auto de procesamiento contra los sindicatos. Al mismo tiempo, se le da trámite o mejor dicho, se presenta la solicitud de antejuicio y la Corte Suprema de Justicia lo rechaza y entre muchas de las causales del rechazo, la Corte Suprema, sin entrar a hacer un análisis de fondo, básicamente da líneas de decir que, dado que el delito de financiamiento electoral ilícito se modificó en el año 2018, el tipo penal no aplicaba. Obviamente, a ver, este es un debate que viene por cualquier camino, porque si se dan cuenta como 5 o 6 casos de financiamiento electoral ilícito, el debate es que ahora migra si le aplica el tipo penal de financiamiento electoral no registrado o no, y entonces estamos viendo que los jueces penales están siendo de la idea que se aplica, que ahí hay extractividad de la ley penal, entonces como no se abolió la conducta antijurídica que se tipificaba en el delito de financiamiento electoral ilícito, sino que simplemente se le separa otro artículo y se le pone una pena diferenciada, el acto ilícito sigue siendo el mismo. La diferencia es que ahora tiene una pena más benigna, pero que se debe seguir persiguiendo. Ese ha sido el criterio de la jueza Ifán y hoy estamos viendo que ese es el criterio de la jueza Domínguez. O sea, ya van 2 jueces que resuelven sobre esa línea. Bueno, y 3, porque también hubo un caso de Líder, me acuerdo yo, de diciembre, que ese casi no se le puso atención. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay 3 jueces que a nivel de juzgado de primera instancia penal han aceptado la tesis de la extractividad de la ley penal. Este caso le va a llegar a la CC por cualquier camino. Por donde sea. Pero entonces, un camino que podía tomar la CC, con el caso de Sandra Torres, era darle validez al argumento de la Suprema y decir, miren, sí, el tipo penal cambió, entonces no le aplica y no se le dé trámite el antejuicio. Pero ya con 3 juzgados de instancia tomando esa línea, y la Corte yo no veo que ahorita se vaya a meter a entrarle al fondo del tema, yo creo que lo más probable es que la Corte lo que va a terminar diciendo es, miren, el caso Corte Suprema, tú no tenés que analizar si aplica o no aplica el delito, tú tenés que analizar si en la solicitud de antejuicio fue por motivos políticos, espurios o por algún motivo, digamos, mal habido. Tú entraste a analizar temas de fondo, no te aplicaba, así que volvé a conocer el antejuicio y darle trámite. O sea, creo que es lo que va a terminar ocurriendo. Si en cambio a los hoy ligados a proceso, el juzgado de primera instancia hubiera dicho no les aplica el delito, hubiera sido más fácil que la Corte de Constitucionalidad dijera, bueno, miren, la Corte Suprema tiene razón, se lava las manos, no dice nada, y entonces, digamos, se termina bloqueando la solicitud de antejuicio contra Torres. Pero la resolución de hoy
lo que hace es tirarle una papa caliente a la Corte, que la Corte no creo que la entre a conocer ahorita, entonces lo más probable es que la Corte va a decir, Suprema, resolvé. Volvé a conocer y resolvé, dale trámite. Regresa la papa caliente Regresa a la Corte a la Suprema. Pero entonces la Suprema lo que va a terminar diciendo, va a tener que entrar a evaluar si fue político o no. Y lo más probable es que ahí la Suprema, al verse, digamos, obligada por la CC, le va a dar trámite al antejuicio y ahí va a iniciar el proceso de nombrar juez pesquisidor y todo. Esto no da tiempo que pase antes de la primera vuelta. Pero sí, digamos, si el agua le llegaba al tobillo a Sandra Torres, o ya le llega, digamos, abajito el espinillo. Sí, ya va incrementándose. Y eso en medio de elecciones de jueces. En medio de elecciones de jueces. Donde la UNE es un actor importante en el Congreso de la República aún. Y vemos que ese proceso, pues ahí va caminando, ya con algunos señalamientos, pero va en el camino. Si llegase el escenario de que la Suprema vuelve a conocer el antejuicio, ya estamos todos aquí de acuerdo de que los tiempos legales a ella sí le da para participar a Sandra Torres, pero si acepta y le da trámite diciendo de que no hay ningún fin espurio, político en la materia, le está quitando una base importante del argumento que en este momento está manejando el grupo de Sandra Torres, al decir que ese antejuicio tiene un origen político o espurio, que es lo que ha estado diciendo cuando hay conferencias de prensa. ¿Cómo entonces va a reaccionar o cuál sería la estrategia de Sandra Torres si llegase a suceder ese escenario en donde se le da trámite al antejuicio, pero se le quita el argumento de que ese proceso es de origen espurio o político? Tiene que ser bastante cuidadoso, porque en este caso recordemos que el contexto en el que está actuando es un contexto electoral, un contexto en donde está encabezando las principales encuestas. Que ahorita va con ventaja. Va con ventaja, entonces tiene que ser sumamente cuidadoso, tanto el partido como ella, para manejar una estrategia de comunicación que sea efectiva y que no le afecte su apoyo electoral. Porque, por ejemplo, varios elementos que pudiesen afectarles es si toman una posición agresiva, de choque, como lo que hemos visto y como han sido hasta el momento. Si se percibe el temor o miedo frente, es decir, tiene que mostrarse como muy segura, porque si los electores o si los actores en términos generales empiezan a percibir miedo, eso va a influir y afectar el desempeño electoral que ellos puedan eventualmente tener. Entonces, y recordemos que no solo es el 16 de junio, es decir, pensemos a pensar ya en el mediados de agosto, creo que es 12 o no recuerdo ahorita la fecha exacta, pues, pero pensemos ya en la segunda vuelta. Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, el camino que le toca recorrer a Sandra Torres es bastante largo y en ese camino pueden suceder muchísimas cosas. Y ellos deben tener esa ventaja que ha salido en los sondeos. Y hasta el momento, y eso es un elemento bastante curioso, ¿verdad? Es normal que en todas las elecciones, tanto aquí, en la China, en muchísimos países, los competidores políticos siempre se encargan de tirarle piedras o en señalar o acusar o tirarle golpes al primero. ¿Por qué? Porque se quieren colgar de o lo quieren bajar. Ahora tenemos una elección en donde realmente los ataques hacia la UNE y hacia Sandra Torres de los actores políticos son prácticamente nulos. Entonces, imaginemos un escenario en donde ya tenemos muchísima más claridad de quiénes son los competidores y quiénes no son los competidores. Muy probablemente los actores que van a estar en la cancha van a empezar a utilizar toda la estrategia para debilitar, en este caso, al puntero y al que va. Y el caso de financiamiento electoral va a ser uno de los elementos que puede con mayor medida afectar. Entonces, sí puede volver muchísimo más compleja la ecuación y de la estrategia electoral de la UNE, y deben de ser muy cuidadosos, porque un paso en falso, a veces ni un paso, un medio movimiento en falso puede tener, en un contexto donde ella tiene un antivoto bastante fuerte y muchos otros elementos dentro de la competencia que pueden realmente incluso
dar resultados electorales sorpresivos a los que tenemos en este momento perfilados con las tendencias de las principales encuestas. Nos decía algo José Carlos que llama la atención, pareciera que sí, que aquel ejercicio que hemos visto en todos los países donde el resto de competidores se enfilan las baterías en contra del puntero o la puntera, no está ocurriendo. Creo yo porque hay mucho ruido entre el segundo y el tercer lugar por el tema de los procesos de inscripciones. Entiéndase, Suri Ríos, Tel Maldana. Porque si se aclara aquí eso, se está evidenciando que entre el miedo supuesto al socialismo del siglo XXI, que era la crítica que le hacían a Sandra Torres hace 12 años, o el miedo de irse al bote, que es lo de Tel Maldana. Aquí el socialismo no importa, aquí importa más el miedo de irse al bote. Eso es lo que está... Entonces, a Sandra le conviene que siga este ruido entre el segundo y tercero. Totalmente. Porque vean ustedes, digamos, vemos que a Sandra Torres sí, el mes de marzo, en general, fue un mes complicado. Pues se conoció, digamos, el audio de esta escucha con Gustavo Alejos. Es que creo que ya oír la voz de una Sandra Torres hablando de una donación de 40 millones, a cualquiera le para los pelos. Luego viene, por ejemplo, entonces eso tiene un impacto, ¿sabes? Y más que un impacto de cuestionamiento, de rechazo, lo que genera es una indignación silenciosa, o sea, se potencia el antivoto, el rechazo que ella ya tiene, fuerte. Luego viene el tema de la utilización de los recursos de protección de la ley contra el feminicidio en contra de los fiscales del MP que presentaron la solicitud de antejuicio en su contra. Eso, digamos, eleva todavía un poco más el tema del antivoto y del rechazo. Y 3, viene la fotografía con Almagro, en donde se hace la mención de elecciones intervenidas, que esa es la teoría de la conspiración del Net Center, ¿verdad? Entonces le eleva un grado más el rechazo. Pero si se dan cuenta, cuando ustedes ven la discusión en redes, a nivel de actores políticos, a nivel del mismo debate en espacios como este, el caso Sandra Torres es secundario. Aquí los dos casos que están monopolizando toda la atención es Suri Ríos y Tel Maldana. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los ataques, cuestionamientos y demás están ocurriendo más en contra de Aldana. Entonces, ¿por qué? Porque pareciera que es un hecho que Sandra Torres está en segunda vuelta. O sea, viendo los datos de la encuesta libre, Sandra Torres tiene un alto caudal en el área rural. Claro. La competencia es por el segundo lugar, bajo también la siguiente consideración. Ese 51% que le salió a Sandra Torres de antivoto en la encuesta libre implica que hay 51% de personas a nivel nacional que básicamente dicen, entre Sandra Torres y la tasa, voto por la tasa. Entonces, a ver, esa competencia por el segundo lugar es casi la competencia por la presidencia. Porque el cálculo que están haciendo todos, no solo Aldana, Suri, sino todos, cualquiera que entre a la en segunda vuelta contra Torres, a pesar de tener 10, 12 puntos abajo en las encuestas, puede tener ese antivoto se vuelca a mover hacia la otra persona, hacia la tasa. Entonces, yo quiero ser la tasa. Todo el mundo quiere ser la tasa. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita la carrera es que los dos que están, digamos, compitiendo por ser la tasa son Suri Ríos y Tel Maldana. Y las dos, cada una, tienen, digamos, su tema de judicialización. Entonces, por eso es que pareciera que ese conflicto es el que se está potenciando. Pero luego también todos los demás lo que están diciendo es, yo quiero que a Suri Ríos la saquen, yo quiero que Tel Maldana también la saquen, o en su defecto que la golpeen y se caigan, porque si yo subo, si ellas bajan y yo subo, yo me vuelvo la tasa. Y la tasa tiene posibilidades de ser presidente de la República. Bueno, vamos a tener una tasa de presidente. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Philip, José Carlos, por este análisis de la cuarta semana de campaña electoral. A usted, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos el lunes.